¿Se han preguntado alguna vez cómo sabemos la distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna o el Sol? No tenemos una cinta métrica lo suficientemente larga como para sujetar un extremo a la Tierra y el otro al Sol y medir la distancia. Claro, ahora tenemos instrumentos increíbles que pueden hacer algo parecido, pero aquí está la pregunta. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, sin todas estas herramientas modernas, estimar estas distancias con una precisión asombrosa? ¿Les ayudaron los extraterrestres? Vamos a averiguarlo. Aunque los antiguos pensadores griegos no conocían todos estos detalles, sí sabían una cosa. Si querían desentrañar este extraño universo en el que habían nacido, primero tenían que averiguar qué era esta extraña roca sobre la que estaban de pie. Y, de hecho, todo lo relacionado con la medición de distancias en el universo comienza con el descubrimiento de la forma de la Tierra. En realidad, esta es la parte más fácil, pero a pesar de ello, en aquella época todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Y sí, a primera vista, cuando miras a tu alrededor, todo parece plano, pero como he dicho, esto es el resultado de que nuestros sentidos nos engañan. El diámetro de la Tierra es 7 millones de veces mayor que nuestra altura. Por eso percibimos su superficie como plana. Pero si fueras un titán de 2000 kilómetros de altura, tu pie se hundiría por la curvatura de la Tierra al dar un paso. Del mismo modo, si intentaras caminar por la superficie de Júpiter o del Sol, pensarías que son planos. Todo es cuestión de tamaño y perspectiva. Pero si dejas de creer ciegamente a tus sentidos y observas un poco más de cerca, no es tan difícil entender que la verdadera forma de la Tierra es esférica. Por ejemplo, si observas cómo los barcos que se alejan desaparecen en el horizonte, verás que primero desaparecen las partes inferiores. Y finalmente, también desaparecen las partes superiores de las velas y los mástiles. O, si estudias los datos de más de 12.000 eclipses lunares en los últimos 5.000 años, verás que la sombra de la Tierra sobre la Luna siempre está curvada. El único objeto que puede proyectar una sombra curvada desde cualquier ángulo de luz es una esfera. Y por supuesto, si estudias las sombras de los objetos situados a una distancia considerable unos de otros al mediodía, como hizo Eratóstenes hace 2200 años, verás que las sombras en el ecuador son más cortas que las sombras de los objetos situados más al norte o al sur. Uniendo todo esto y usando un poco el cerebro, se puede determinar que la Tierra es un globo, sin necesidad de tecnología moderna. Por supuesto, hoy sabemos que todos los demás planetas y estrellas tienen forma de esfera y que una masa suficientemente grande siempre formará una esfera bajo la fuerza de la gravedad. ¿O sabes que puedes volver a ver la puesta de sol subiendo rápidamente a la cima de un edificio alto, como el Burj Khalifa, después de que el sol se haya puesto? Pensar en la existencia de diferentes zonas horarias, volar en un avión y fotografiar el horizonte, pensar en por qué las rutas de vuelo son curvas, darse cuenta de cómo la gravedad tira de todos los objetos hacia un centro y, por supuesto, ver las fotos y videos tomados desde el espacio por docenas de países y empresas privadas, incluida Turquía, te hará ver este sencillo hecho. Si todavía te importan los hechos, si el objetivo es trolear, nadie podrá convencerte de nada. Así que la Tierra es redonda. Pero, ¿cuánto de redonda es? Es decir, ¿cuál es su diámetro? Los griegos también lo calcularon. Como he mencionado, Eratóstenes sabía que al mediodía del 21 de junio, el día que ahora llamamos solsticio de verano, el sol estaba directamente sobre Siena, la actual Asuán, en Egipto. Lo confirmó al observar que el fondo de un pozo profundo en Asuán estaba completamente iluminado, porque si el sol estuviera en un ángulo, solo una parte del fondo de este pozo profundo estaría iluminada. Pero todo el fondo estaba brillantemente iluminado. Para confirmarlo de otra manera, clavó un palo largo en el suelo y vio que no proyectaba sombra, porque el sol estaba directamente sobre su cabeza. Eratóstenes también sabía que, a la misma hora, en otra ciudad egipcia, Alejandría, situada a unos 800 kilómetros al norte, el sol no estaba directamente sobre su cabeza, sino en un ángulo. Con la ayuda de sus ayudantes, clavó un palo largo en el suelo y calculó que la sombra proyectada formaba un ángulo de 7 grados con la vertical. Estos 7 grados, o aproximadamente una 50ª parte de un círculo, se debieron a la curvatura de la Tierra entre Asuán y Alejandría. Ahora, todo lo que tenía que hacer era utilizar la distancia entre estas dos ciudades para calcular la circunferencia total de la Tierra. Utilizando los registros catastrales de la época, Eratóstenes calculó la distancia entre Alejandría y Asuán en 5.000 estadios. Aunque no se sabe con certeza cuántos metros medía un estadio, en Grecia era de unos 185 metros, y en Egipto
de unos 157 metros y medio. Esto significa que 5.000 estadios equivalen a 787 kilómetros y medio o a 925 kilómetros. Ambas cifras están muy cerca de la distancia real entre las dos ciudades, que es de unos 800 kilómetros. Dado que los registros catastrales se tomaron en Egipto, sería más exacto considerar un estadio como 157 metros y medio. Cuando Eratóstenes multiplicó esta distancia curva por 50 para obtener la circunferencia completa, obtuvo una circunferencia de la Tierra de 250.000 estadios, o 39.375 kilómetros. Hoy en día, si se calcula la circunferencia de la Tierra a lo largo de un círculo que pase por Asuán y Alejandría, se obtienen unos 40.046 kilómetros, y a lo largo del Ecuador, 40.075 kilómetros. Este es un resultado extraordinariamente preciso para una medición realizada hace más de 2000 años. Conociendo la circunferencia de la Tierra, también se puede calcular su diámetro utilizando el valor de pi, que en aquella época se aproximaba a 3. Eratóstenes calculó que era de unos 13.125 kilómetros. Hoy sabemos que esta cifra es de 12.756 kilómetros. Una diferencia de solo un 2,8%. Y fíjate en la fecha. Estamos hablando del año 200 a.C. Los terraplanistas modernos, con todos los avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, no conocen ni siquiera esta geometría y matemáticas. Piénsalo. Ahora, utilizando esta distancia conocida, podemos empezar a medir distancias aún mayores. Y los griegos también lo consiguieron. Su primer objetivo fue la Luna. Aristarco de Samos, que vivió hace unos 2200 años, comenzó observando un hecho fundamental. Durante un eclipse lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Pero la sombra proyectada sobre la Luna era mucho mayor que la propia Luna, lo suficiente como para cubrirla por completo. La única explicación para esto era que el Sol era mucho más grande que la Tierra y la Luna juntas. Sin embargo, en el cielo, la Luna y el Sol parecían tener aproximadamente el mismo tamaño. Esto solo podía significar una cosa: el Sol estaba proporcionalmente más lejos de la Tierra. Por lo tanto, el Sol parecía mucho más pequeño de lo que realmente era, del mismo modo que una cordillera lejana nos parece mucho más pequeña. Este fue un descubrimiento asombroso porque llevó a Aristarco a desarrollar un modelo en el que el Sol está en el centro, la Tierra gira a su alrededor y la Luna gira alrededor de la Tierra, desafiando la sabiduría convencional de su época. Fue el primer paso concreto que dio la humanidad hacia la construcción del verdadero modelo del sistema solar. Pero Aristarco no se detuvo ahí. Esta vez, observó que durante un eclipse solar, la sombra de la Luna sobre la Tierra cubría un área muy pequeña, lo que indicaba que el Sol era mucho más grande y estaba más lejos. Aristarco utilizó esta observación para razonar que el estrechamiento del cono de sombra se debía a que los rayos del Sol inciden en la Tierra en un ángulo. Midiendo cuidadosamente estos ángulos, Aristarco pudo calcular las distancias entre el Sol, la Tierra y la Luna, utilizando una simple trigonometría que había sido desarrollada por los griegos siglos antes. Sus cálculos mostraron que el Sol está unas 19 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Sin embargo, hoy sabemos que la distancia real es unas 390 veces mayor. Esta discrepancia se debió probablemente a las limitaciones de las herramientas disponibles para Aristarco en aquella época. Sin embargo, su descubrimiento fue monumental, ya que demostró que las distancias celestes podían medirse utilizando la geometría y la trigonometría. Las estimaciones de Aristarco, aunque inexactas, sentaron las bases para que astrónomos y matemáticos posteriores refinaran estos cálculos. Ahora podrías preguntar, ¿cómo midieron estos ángulos con tanta precisión? Bueno, los griegos desarrollaron instrumentos como el astrolabio y la esfera armilar, que les permitieron medir ángulos en el cielo con notable precisión. También emplearon técnicas como el paralaje, que consiste en observar el mismo objeto desde dos puntos diferentes para medir su aparente desplazamiento sobre el fondo de estrellas. La capacidad de los antiguos griegos para medir las distancias a la Tierra, la Luna y el Sol, utilizando estos métodos e instrumentos, sentó las bases de la astronomía moderna y de nuestra comprensión del universo. Su trabajo demostró que, mediante la observación cuidadosa, el razonamiento lógico y los principios matemáticos, podemos desentrañar los misterios del cosmos sin la ayuda de la tecnología avanzada.